Hola, hola, buenos días a todos los que nos ven por todos nuestros eh, medios, todas nuestras redes. Tengan un bonito y excelente viernes. Eh, Hoy es viernes, es día de distracción, es día de relax, de no trabajar mucho los que trabajan, de disfrutar los que no trabajan y bueno, sí, asimilar mucha información. Estamos con ustedes aquí en el radio para dar inicio a una más de nuestras charlas, inconstantes, pero aquí estamos, ¿ya? Aquí estamos eh, con ustedes trayéndoles información, ¿sí? Voces criminales que pues a todos nos atañen todos los temas, ¿sí? Porque todos los temas nos conducen a pues algún aspecto legal, ¿sí? No es que queramos ser políticos, no es que queramos ser demagogos, no es que caigamos en el amarillismo, pero sí es necesario y conveniente que el público, que las personas se enteren de lo que pasa en esta gran ciudad, bueno, y no solamente en la gran ciudad, en este municipio, es en todo el país, en toda la República, ¿sí? Vemos que tenemos altos índices, ¿sí?, de criminalidad. El sistema nos dice que van a la baja, que van disminuyendo, pero la realidad, eso es lo que nos dicen las estadísticas, pero si nos ponemos a observar, ¿sí?, hay muchas condiciones reales que se reportan, ¿sí?, que se reportan de homicidios, de muertes, en cualquiera de sus modalidades, suicidio, homicidio, accidente, se siguen produciendo por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, pero se siguen produciendo. Si ciertamente el sistema está funcionando, ahí va lentamente, no es como lo que hiciéramos, no podemos arreglar una casa que ha estado descuidada 50 años y corregirla en 2 o 5, en 7, en 8, ¿sí? Eso nos lleva tiempo, ¿sí? Nos lleva tiempo, pero también hay que estar conscientes de que muchas veces de estas mejoras, pues son invisibles, por muchas circunstancias, ¿no? Por muchas circunstancias, y en lo que atañe a la seguridad pública, pues es un tema muy delicado, ¿no? Y aquí entra, dicen, es que no nos anuncian los planes que tienen. Eso no se podría hacer desde mi punto de vista. Si se anuncian los operativos, los desplazamientos de las fuerzas de seguridad, pues naturalmente que la llamada delincuencia va a estar enterada y va a escaparse, produciéndose lo que conocemos o se conoce como el efecto cucaracha, ¿sí? Uh, Anteriormente, en otros sexenios, íbamos a referirnos al de Felipe Calderón, ¿sí?, que mucha gente sabe, ¿sí?, que fue el presidente, el sexenio que estuvo, además de ser espurio, fue el sexenio que estuvo coludido y protegiendo a ciertas personas de cierto estado para acabar con los otros, de los otros estados. De, Eso es sabido, está documentado. No lo digo yo, ahorita siempre lo he venido diciendo y además está documentado, ¿sí? Documentado en diferentes medios, periódicos, artículos, libros, de gente del medio periodístico que se ha ocupado de la investigación, ¿sí?, de la investigación periodística. De la investigación periodística y que documentó todo esto, ¿sí? Se hacen esas comparaciones entre la cantidad
decesos de muertos, vamos a hablarlo claramente, ¿sí? De muertos entre esos sexenios con los actuales, y pues, como lo decía Calderón, son efectos colaterales. Muchas de sus víctimas, muchas de las víctimas de ese sexenio fueron gente inocente, estudiantes, familias completas, eh, jóvenes, sociedad civil, a lo que él llamó víctimas colaterales, cuando realmente pues eran ejecuciones que aparentaban eh, eh, enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, y el modo operandi era el siguiente: cuando ejecutaron, no sé si recuerden, ¿sí?, a unos estudiantes del TEC de Monterrey, los uniformaron, el ejército, las fuerzas armadas, después les pusieron uniformes y les colocaron armas largas, armas de alto poder, para soltar la nota de que eran delincuentes, cuando realmente esos eran unos chicos estudiantes en el UNITEC, digo, en el TEC de Monterrey, que nada tenían que ver con la delincuencia. Esas eran las llamadas víctimas colaterales de Felipe Calderón. Y ya sabemos quién fue su secretario, un siniestro, personaje siniestro que pues tenía al mando, ¿sí?, toda la fuerza de seguridad, y que en un momento quiso ser el coordinador de todas las Fuerzas Armadas, cosa que no pudo ser, porque si bien hizo lo que hizo con el cargo de secretario, como mando único, hubiera sido más criminal. Y ahorita está preso en Estados Unidos. Es el único funcionario de un sexenio que se le ha comprobado sus nexos con el narcotráfico, ¿sí? Y bueno, como todos como corolario, pero se preguntarán por qué el tema de hoy de ya no caben, ¿sí? Y esto tiene relación con lo que estoy comentando, ¿sí?, con lo que estoy comentando, y desde ahorita traigo nada más un aparatito aquí, ¿sí?, pero le estoy, si nos está escuchando la persona que me hizo llegar información del tema que vamos a ver hoy, puede hacer sus comentarios, claro, naturalmente, en forma anónima o con un seudónimo, para evitar alguna posible repercusión, ¿no?, en su labor, en su vida, en su actividad. Y nos puede seguir comentando, o bien a través del chat del WhatsApp privado, ¿sí?, que aquí leería yo sus comentarios, siempre guardando su anonimato, su identidad, puesto que todavía se encuentra en activo. Pues sí, efectivamente, ¿sí?, el sistema nos dice que los homicidios han ido a la baja, ¿sí?, en el aspecto violento, ¿sí?, en eso en lo que respecta a la Ciudad de México, ¿sí? ¿Cómo se contabilizan, cómo se tienen estas estadísticas, estas cifras? Pues a través de los registros que se hacen en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, así como en el estado serían los municipios, de donde se va recopilando toda esta información, y considerando también al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, llamado redundantemente Instituto de Ciencias Forenses, ¿sí?, cuando realmente pues como cualquier otro instituto, otro CEMEFO, ¿sí?, otro CEMEFO de periciales, y bueno, esto lo comentaremos más adelante, ¿sí?, y nos reportan que los homicidios violentos, por lo menos en la Ciudad de México, considerando estas instancias ya mencionadas, han ido a la baja,
Sí, efectivamente. ¿Sí? Lo que ha aumentado son eh, las muertes por hechos de tránsito, principalmente a los motociclistas. Llámese cualquier tipo de vehículo rodante, de dos ruedas, incluso de tres, que son los triciclos, pero que son impulsados por una fuerza mecánica. ¿Sí? A todo esto le conocemos, le denominamos hecho de tránsito terrestre. Y ha habido un gran incremento, ¿sí? de muertes. Al haber un incremento en la venta y en la población que adquiere una motocicleta, no importa el cilindraje, ¿sí? Si es eléctrico, si es de diésel, si es de gasolina, todo el vehículo de dos ruedas, de tres ruedas, impulsado por una fuerza mecánica o bien por una fuerza bípeda, como sería el caso de las bicicletas. En este sentido se han ido aumentando las muertes, ¿sí? Registradas, ¿sí? Con estadísticas, datos eh, registrados en el Servicio Forense, el Instituto Mexicano, el Instituto Nacional, el Instituto de Ciencias Forenses. Ya me estoy equivocando con el Instituto Nacional cuando eso es otra cosa. El Instituto de Ciencias Forenses. Y naturalmente que pues a quienes están enriqueciendo al adquirir una motocicleta, una moto en pagos chiquitos, ya saben a quién me refiero, que por fin, al cabo, ¿sí? Después de 17, 20 años de litigio, pagó una parte de sus impuestos. ¿Sí? Es el que vende las llamadas mortálicas. Son las itálicas, pero sarcásticamente pues son las mortálicas porque pues, te llevan en cualquier momento a la muerte. Muy bien. Eh, ah, comentario extra. Este señor acaba de pagar 10 millones de impuestos, de un total de 51, con su descuento serían 39, da un abono de 10, ya le queda menos, ¿no? Veintitantos, 21, 22, y ahora sale ¿sí? Con sus medios informativos, sus comentaristas, sus doctores, sus trabajadores, vaya, pues, ¿sí? A decir que ya no debe nada, que ya pagó sus impuestos. Cuando lo que ha dado es una parte, es una sola parte la que ha dado. Y esto sería si él vende motocicletas en pagos chiquitos, sácate una motocicleta, una itálica, da tu primer pago y di que ya la terminaste de pagar. Es la misma situación que está poniendo. ¿Sí? Y bueno, todo esto tiene relación con la cantidad de muertes. ¿Sí? Pero vámonos ya como preámbulo, ¿sí? Como preámbulo, haciéndole un recordatorio, a ver si nos escribe nuestro... Vamos a ver si aparece. No aparece todavía, ¿sí? Creo que todavía no se conecta o no nos ha visto, ¿sí? Pero ok, vamos a continuar. El título del programa es Ya no caben, efectivamente. ¿Sí? Ya habíamos comentado en este espacio, habíamos ya comentado en este espacio hace algunos programas que el CENMEFO, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, había muchos problemas internos por la cuestión de dirección. ¿Sí? Siempre ha habido, ¿sí? Siempre ha habido esas situaciones, ¿sí? De mal manejo por muchas circunstancias. Pero se acentúa, se incrementa. Ha habido una pugna no muy conocida, ¿sí? No muy conocida,
pero ha habido siempre, como todas las instituciones, luchas de poder, ¿sí? Por la dirección, ¿sí? El anterior director que estaba, que tendrá unos 2 años que se jubiló, se retiró, dicen que se retiró, pero yo creo que lo retiraron, lo jubilaron, ¿sí? Y llegó otro, del cual ya hablamos, el licenciado Oriol, ¿sí? Que le hicieron una protesta, ¿sí? Por malos tratos al cadáver, por malos manejos, por amiguismo, ¿sí? Y que era un aspirante al cargo de director, con la doctora Olimpia, me parece, si mal no recuerdo. Bien, pues con esa presión mediática que se realizó, con esos paros, esas protestas del personal forense del instituto, llámese médicos, químicos, biólogos, radiólogos, antropólogos, estomatólogos, técnicos, fotógrafos, administrativos, todo el personal tuvo inconformismo con esta persona, el licenciado Oriol, que no cubría el mínimo requisito para ocupar la dirección. Bien, pues resulta que después de algunas entrevistas, de algunos comentarios con el presidente del tribunal, Guerra, ¿sí? Apellidado Guerra, eh, se optaron por traer o imponer a otra persona, un doctor que viene del estado de Puebla. ¿Y cuál es el inconformismo con esta persona? Primero, para ser director del instituto se requiere ser médico y después médico general o médico, como todos, se cursa la carrera de medicina. Después hay que hacer la especialidad en medicina forense o medicina legal y reunir mínimo 5 años de experiencia para poder ocupar el cargo de director. Naturalmente, ser postulado, ¿sí? Ser postulado, hacer todo el procedimiento, ¿sí? Esos serían los requisitos, o son los requisitos establecidos tanto en la ley orgánica, la ley interna, el reglamento interno, para que pudieran ocupar el cargo de director. En este caso, me mandaron el nombre, ¿sí? No lo traigo confiando en que iba a estar aquí Gabriela, ¿sí? Para que lo comentáramos y pudiéramos tener esta facilidad de abrir y cerrar el teléfono para sacar los nombres. Pero bueno, no está. Esta persona, ¿sí? Que se impuso como director, y creo que ya es un hecho, lo impuso el presidente del tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo impuso como director, poblano y joven, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con ser muy joven y tener toda la experiencia del mundo, o ser una persona adulta y desconocer mucho, ¿sí? Bueno, independientemente de si es joven o no es joven, ¿sí? No reúne estos requisitos. Él es médico, según reportes, él es médico. Y lo único que tiene, al parecer, es una maestría, ¿sí? O diplomado en medicina legal, muy diferente a lo que es la especialidad en medicina legal y forense. Y ser certificado por este consejo
Mexicano de Medicina Legal y Forense, al cual están todos los médicos forenses, son, aparte de tener la especialidad, son certificados por este consejo. Y esta certificación se lleva cada 3 años, me parece, entre 3 o 5 años. Reúno el dato, sí, pero entre 3 o 5 años hay que recertificarse. ¿Cómo? Haciendo un examen de conocimientos frente a la administración o consejo directivo que preside en ese momento al Consejo Mexicano, ¿sí? Para poder seguir ejerciendo. Esto es loable porque es el área forense en la que se certifican, ¿sí? No, yo sepa, no hay ningún otro área forense en la que se puedan o se estén certificando, que ya es un requisito, pero todavía no se llega a complementar en un gran porcentaje todo esto. ¿Mm? Bien, me parece y creo, ¿sí?, que la labor o su proyecto de este doctor es, es bueno. Es bueno siempre y cuando se cumpla, se lleve a cabo, ¿sí? Que destine el presupuesto, que tenga el personal y se deje de burocratismos, ¿sí? O ataduras, llámenle como quieran, ¿sí? Por disposiciones. Él dice que no se deben entregar cadáveres si no están identificados, y solamente a los deudos, es decir, a los familiares, directos o hasta en un segundo grado. Pero aquí nos encontramos con el gran problema de que no han sido identificados una gran cantidad, ¿sí? Y voy a hacer un comentario, ¿no?, que aunque parezca, pues no sé si decirle chusco, ¿sí? Es parte de nuestra cultura, parte de nuestra, más que cultura, idiosincrasia. Eh, los mexicanos, ¿sí?, estamos acostumbrados a irnos de fiesta, de parranda, sin avisar, muchas veces. Y nos desaparecemos 1, 2, dependiendo, ¿sí?, del poder económico, dependiendo de la reunión, 2 o 3 días, ¿sí? A los 3 días vamos llegando, más ni siquiera nos reportamos. Vamos llegando a casa con la familia, con los conocidos, 2 o 3 días después, ¿sí? Y esto lo toman los deudos, los mexicanos, todo como para qué te busco si reapareces o apareces a los 3 días, 4 días, vaya, hasta hay más. Por eso no los buscan inmediatamente. Afortunadamente eso ya está cambiando, ¿sí? Se ha ido mejorando. Y aquí se encuentran con otro problema, también ya comentado. Ahora ya pueden reportar a una persona desaparecida, ¿sí?, en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, e inmediatamente se inicia la búsqueda. No hay que esperar las 48, 72 horas que establece el Código Penal para iniciar una búsqueda, y que si se pone la denuncia en el Ministerio Público, es lo que le van a decir: espérese 48, 72 horas para iniciar la carpeta, iniciar la investigación, ¿sí? Bajo ese contexto es que comentó que no nos buscan hasta después de 3, 4 días, ¿sí? Cuando pues desafortunadamente o lamentablemente podemos estar en un hospital, en una cárcel, en última instancia en un servicio forense. De ahí viene el cúmulo de cadáveres, ¿sí? Otra situación por la que no los identifican es porque la familia, los deudos, los conocidos, no se quieren ver involucrados en una situación legal, ¿sí? Porque si bien es cierto, muchos decimos, es que no sabíamos que el hermano, el esposo, el amigo era delincuente o andaba haciendo cosas consideradas delitos, ¿sí?
Esto es poco factible, porque sí podemos darnos cuenta, ¿sí?, de que quienes andan en este tipo de condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un jovencito, ¿sí? Que es un jovencito o adulto joven que no le conocemos un trabajo estable, no le conocemos una carrera, un estudio, algo provechoso, considerado, ¿sí?, y nos trae unos anillos de oro, portando unos anillos, portando joyas, no importa cuál sea, ¿sí?, ropa de marca, tenis de marca, vehículo motorizado, ¿sí?, ya sea pues, de 2 o de 4 ruedas, X vehículo, y no le conocemos una fuente de ingresos. Nos preguntamos de dónde provienen, cómo los obtiene, como dicen, piensa mal y acertarás. Entonces, cuando llegan a tener esta situación de ser, pues vamos a llamarlo como es, de ser ejecutados de cualquier forma por X personas, ¿sí?, llegan al CEMEFO, anfiteatro, se llevan al anfiteatro de la alcaldía, de la agencia y después al CEMEFO, ¿sí? Se recaban los datos y nos los reclaman por estas circunstancias de que los deudos, sabiendo que esta persona se dedicaba a ciertas actividades ilícitas, como probamos voces criminales, hay que llamarlos como son, las cosas como se mencionan y como deben de mencionarse. No los reclaman, no los identifican, no van a identificarlos por temor a represalias o por temor a verse involucrados en un lío legal y, bueno, muchas cosas que se destaparían en esas circunstancias, ¿sí? Estos son los cadáveres que se van quedando, que se van acumulando, ¿sí? Y otros que pues realmente pues no tienen la idea, no, los deudos no saben en dónde buscar. Afortunadamente, pues ahorita ya hay muchas asociaciones de madres llamadas madres buscadoras, ¿sí?, porque ya se denominan así porque son en su mayor parte de población, ciertamente son madres, ¿sí?, pero también hay hermanos, hay hermanas, hay tíos, hay indistintamente, ¿sí?, que se llaman madres buscadoras, ¿sí? Y eso lo pasamos, ¿sí?, cuando hablamos del caso del licenciado Oriol, aspirante a director, en la cual a esta persona se le acusaba de maltrato a los cadáveres. Y efectivamente, un cadáver merece todo el respeto. Ya no tiene vida, ya no tiene signos vitales, pero fue una persona y sigue siendo una persona que merece todo el respeto, ¿sí?, de los que trabajan con él, de los que se encargan de su identificación, de los que se encargan de devolverle sus características de identidad para poderlo identificar, para poder decir, bueno, este cadáver no tiene nombre, pero reúne todos los elementos de identidad para decirle y darle un nombre. Bueno, ya le reuní todos los elementos de identidad, características propias, hereditarias, genéticas, adquiridas. Ya sé quién eres. Eres Poncho, Poncho Martínez. Entonces ya vamos a buscar a los familiares de Poncho Martínez, o los familiares van y dicen, este se parece a Poncho. Sí, sí, sí es Poncho. Se le entrega, previo procedimiento de papeleo, ¿no? Como en toda situación tiene que haber un papeleo. Un papeleo. Bien, pues es lo que está pasando, ¿sí? Digo, la intención del doctor, que me parece que es buena, pero no tiene los recursos, o no ha aplicado los recursos, o no tiene el personal, o simplemente ha recibido indicaciones, o no ha querido, o no tiene la experiencia para desarrollar el cargo, ¿sí?
Y todo esto cabe en una situación. ¿Sí? Si desconoce, pues no sabe lo que es la Ley General de Salud. ¿Sí? Y si lo conoce, lo está ignorando. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero lo está ignorando, está pasando por alto la Ley General de Salud, está pasando por alto los artículos del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales en lo que respecta al manejo de cadáveres y la ley orgánica interna del servicio forense, en lo que respecta al manejo, tratamiento, conservación de cadáveres. Y esto es muy grave, señores, los que nos escuchan. Si nos están escuchando por ahí médicos, compañeros forenses, de cualquier área, criminalística, criminología, medicina, que es lo que atañe directamente, háganos llegar sus comentarios. Si estoy cayendo en algún error, corríjanme sin problema, corríjanme, apórtenme sus comentarios, sus conocimientos. ¿Sí? Y bien, ¿sí? Si está ignorando todo esto por conocimiento, está en un delito por omisión. ¿Sí? Y si no lo conoce, es mucho más grave, porque entonces no tienen el mínimo conocimiento de cómo manejar de cómo de estar en una dirección en la que se trabaja con este tipo de situaciones. ¿Sí? Y él dice, sí, que no ha retirado, sí, esos cadáveres hasta que los identifique la familia o que sean identificados para poder entregarlos. Y ya vimos qué circunstancias pueden confluir para que no se identifiquen, para que no se reclamen. ¿Sí? Porque la identificación se la va a dar el personal forense del CEMEFO. Llámese médico, la identificación médico-legal, la identificación criminalística, antropológica, vaya, la media filiación. Todos conocemos como media filiación. Si bien es cierto, hay cadáveres que nos llegan en muy mal estado, sobre todo los atropellamientos, como este lamentable hecho de la personita que fue arrastrada por 1 o 2 kilómetros, según se refiere, pues nos imaginamos, imagínense ustedes cómo quedó este cadáver, ¿sí? Irreconocible. ¿Sí? Y ahí es donde entra el trabajo forense, una reconstrucción, en donde participa el médico, en donde participa el antropólogo, el odontólogo y hasta la estética, ¿sí? Es decir, el maquillaje, ¿sí? Cuando se puede recuperar gran parte, ¿sí? Cuando no, pues es imposible hacer una reconstrucción física, la cual pero se podría hacer una reconstrucción de retrato robot de computarizada. Hay unos programas, e incluso en México hay un programa que se llama Caramex, que después hablaré de las ventajas o desventajas de este programa, ¿sí? Pero hay unos americanos también aplicables aquí en México y que son los que realmente son los que se trabajan, un retrato computarizado. ¿Sí? Es decir, la fisonomía, ¿sí? De un retrato hablado computarizado. ¿Sí? Eh, o una reconstrucción en tercera dimensión, entonces es mucho, ciertamente es laborioso, pero cuando el personal está capacitado, conoce los puntos, bueno, esto sería caso de un antropólogo, de un odontólogo, trabajando en combinación, en equipo para lograr la identificación a través del estudio antropométrico, craniométrico, odontológico y devolverle un rostro a ese cadáver, a ese cráneo tan destruido. Se puede hacer, claro que se puede hacer.
muchas de las fotos que aparecen en los lugares públicos son realizados a través de este método. ¿Sí? Está tan destruido, repito, el rostro, que se procede a hacer eh, este procedimiento, se imprime y se publica con un alto porcentaje de efectividad, 90-95. Bien elaborado, con personal capacitado que maneje todo esto. Y aquí entra otro forense, ¿sí? Que sería el de informática, ingeniero de sistemas en informática forense, para que nos apoye con los programas y labores, bueno, todo lo que implica. ¿Sí? Eso se haría y se debe de hacer. Entonces la identificación ya está hecha, se realiza a través de el personal forense, el personal eh, judicial. Cuando van los familiares, nada más a identificar, a reclamar ese cuerpo. Es lo que pretende, ¿sí?, esta persona, doctor, director, realmente. Pero lo rebasó, se ha rebasado, le ha rebasado la capacidad. Y humanitariamente es bueno, sí, decir, bueno, hasta que se reclamen, se van. Pero en el aspecto de salud, en el aspecto judicial, no es posible. Y ahí está su gran error. Ahí está su incapacidad, ¿sí? Y así lo voy a mencionar, incapacidad de manejo, ¿sí?, de una institución. Porque hay muchos procedimientos. No es necesario saturar un servicio médico forense de cadáveres que no han sido reclamados hasta que llegue el momento de reclamar. Pueden pasar días, meses, años. Y ahorita me viene a la mente, en algún momento, no recuerdo en qué año, ¿sí?, se trasladaron como 100 y tantos cadáveres de Guadalajara, del Instituto de Ciencias Forenses de Guadalajara, ¿sí?, se estaban relacionados con la llamada delincuencia organizada, ¿sí?, y se trasladaron aquí a, a un espacio en ese entonces PGR, ¿sí?, que además también tenía su CEMEFO, ¿sí?, CEMEFO con C, que lo denominaron Centro Médico Forense, Centro Médico Forense de la PGR, y el otro era CEMEFO con S, Servicio Médico Forense, de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Se trasladaron ciento y tantos cadáveres, y después de unos 5 o 7 años todavía se mencionaba que estaban ahí. Se pueden mantener bajo condiciones muy especiales de refrigeración a temperaturas bajas, cuando todavía tenemos tejidos blandos, para conservar la mayor integridad y mejorar y sea más rápida la identificación. Cuando los procesos tanatológicos avanzan, llegan a un proceso de esqueletización, de reducción primero y después de esqueletización, es decir, nos quedan los puros huesos, que se conservan mucho más tiempo, ¿sí?, también en ciertas condiciones, y ya no desprenden ese olor tan peculiar que la gente, pues no, la gente no lo resiste, ¿no? Es un olor muy penetrante. De hecho, impregna la ropa, ¿sí? Por eso se deben utilizar equipos, bueno, ropa especial para trabajar en estas condiciones. ¿Ok? Esto con respecto a la conservación, ¿sí? Cuando se llegan a un estado momificado, que son ciertas condiciones especiales, pues también, ¿sí?, también se conservan mucho tiempo, y tenemos muchos casos de estados de momificado, y me refiero a las llamadas momias. Pero cuando no se presentan estos fenómenos y no se mantienen en temperaturas en medios
adecuados, especificaciones señaladas, se desprende un olor muy desagradable, ¿sí? Bastante desagradable. ¿Y qué creen? Yo pasé, antes de que me pasaran esta información, ya tenía yo conocimiento de esa situación, pero no se había concretado, ¿sí? De hecho, hace como unos 3 meses, ¿sí? Después de lo que contamos del licenciado Oriol, el maestro Oriol, porque era maestro, eh, tuve cierto acercamiento de información a esto que estoy comentando en estos momentos, y hasta hoy lo comento porque hasta hoy se concretó, ¿sí? Hasta hoy se concretó, se reúne la información, me la hacen llegar y lo estamos comentando. Además, ¿sí? De que hubo otros medios corporativos que iniciaron esto, que hicieron la llamada investigación, del cual ahorita voy a hablar de esto, ¿sí? La Ley General de Salud nos establece que un cadáver, ¿sí? O alguien que perdió la vida por X circunstancia, por cualquier mecanismo, llámese suicidio, homicidio u accidente, que ahí entran todas las variantes de los que conocemos, debe de permanecer expuesto en lugares públicos para su reconocimiento. Debe de permanecer un espacio de 48 horas, 72 horas, en un espacio público, nos lo establece el artículo 370 y tantos del código, digo, de la Ley General de Salud, algo así, en lugares públicos para su reconocimiento. ¿Cuáles son estos lugares públicos? El CEMEFO, los hospitales, los puestos de socorro, ya sean voluntarios o institucionales, las fotos en lugares públicos, las fiscalías, las agencias del MP, vaya, en el metro, las estaciones, los andenes, los pasillos de las estaciones del metro están saturados, no todas, pero sí la mayoría, en estaciones de confluencia, de correspondencia, están saturados de avisos, de pastines, de boletines de personas desaparecidas. Se les considera desaparecidas hasta no tener el cadáver, que ya sería, les consideraría muerto, ¿sí? Pero mientras no se tenga evidencia de que esa persona ha muerto, sigue considerando como desaparecida, de acuerdo al Código Penal. Bien, la Ley General de Salud nos establece este punto, pero por condiciones de la demanda, ¿sí? Porque hay que aceptarlo, hay mucha demanda, ¿sí? Y los CEMEFOS no están eh, con la suficiente capacidad para albergar a toda pues los que nos llegan, ¿no? En años anteriores estaban haciendo un promedio de 70,000 necropsias por año en la Ciudad de México. En el Estado de México, pues era más grande. Y sigue siendo. Si bien es cierto, ya se disminuyó los homicidios violentos, pero aumentó, bueno, los homicidios dolosos, sí se aumentó las muertes culposas, los atropellados, por lo que ya mencionamos. Eso nos establece la ley, pero debido a la demanda se llegan a rebasar, ¿sí? Y hay CEMEFOS en los que, servicios médicos forenses, en los que la capacidad, por lo menos en algunos que he conocido, que son de aquí del Estado de México, del Distrito Federal, de la ciudad, en algunos estados, vaya, en Guerrero no tienen CEMEFO, lo realizan a través de la Secretaría de Salubridad, no hay espacio. Y con el clima que es allá,
pues rápidamente entran en descomposición. Pero bueno, cada estado tiene sus particularidades, cada estado tiene sus semejos, cada estado organiza como puede, ¿sí? Sus instalaciones, pero no hay capacidad suficiente, ¿sí? Bien, y lo hemos visto, ¿no? Algunos semejos de los municipios del estado, 1, 2, 3, 4, tienen capacidad máxima para 12 cadáveres. Los refrigeradores con las gavetas, las planchitas, ¿sí? Para 12, y hay aún así, en muchos, ¿sí? Había espacio, en otros sí se tenían que amontonar. Hubo ocasiones en que hasta 4 cadáveres se metían en una gaveta, ¿sí? Por la demanda. Pero la situación era que después, si la ley, la salubridad me decía que 48, 72 horas y el código también, para reconocimiento, por sentido humanitario, se dejaban hasta 30 días, en las mejores condiciones, sin dejar de mencionar que sí había escape, ¿sí? de los olores, porque las condiciones no eran las adecuadas o se saturaba tanto que empezaba a fallar el sistema de ventilación, el sistema de refrigeración, o no se le daba mantenimiento adecuado. Esa es la realidad. No se les da el mantenimiento adecuado, constante, y que requieren este tipo de aparatos, ¿sí? O de inmuebles, o de muebles. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? ¿O qué sucede? Y sigue sucediendo, ¿sí? Si a la semana yo tenía ya saturado mi servicio, iba sacando a los más antiguos para la fosa común, para darle lugar a los nuevos o a los que ingresaban, ¿sí? Y así es como se iba, o así se sigue trabajando en algunos lugares sin llegar a saturar, ¿sí? Es decir, sin llegar a amontonar, un amontonamiento. Y ya tienes una semana aquí y se me está llenando ahora sí que el local, voy sacando los que tienen una semana, ¿sí? A la fosa común, ¿sí? No han sido reconocidos, se van a la fosa común para darle lugar a los demás y no mantener, repito, no mantener decenas de cadáveres en malas condiciones, sin una metodología adecuada de conservación, de preservación. Ahí ya me olvido de que los tengo que tener aquí para que vengan a reconocerlos. Van a pasar días, meses, si es que los reconocen, si es que los van a reclamar. ¿Y qué está haciendo este doctor del INCIFO? Acumulando, acumulando, acumulando. Y les mencionaba, hace 3 días, precisamente el martes, ¿sí? Pasé por ahí, en parte que están en camino a los juzgados, ¿sí? a la ciudad judicial, camino a las instancias de justicia, y se percibía cierto olor, ¿sí? Y no es de ahorita, ¿eh? Créanme que no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás se percibe ese olor. ¿Por qué? Porque sigue saturando. No es nuevo esto, sino que hasta ahora se está dando a conocer los malos manejos, la falta de presupuesto, y indican las fuentes que este doctor fue impuesto, la palabra es esa, impuesto por dedazo por el presidente del tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y ciertamente recordemos que el INCIFO depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
¿sí? Bueno, pero volviendo a nuestra Ley General de Salud, después de ese tiempo, que incluso cuando ya lo sacábamos, que lo vi cuando estuve yo en colaboración en estas partes, ¿sí? Se iban sacando los más antiguos para darle lugar a los recientes, se iban a la fosa común, se desaturaba, ¿sí? Se hacía un espacio para la demanda, vamos a llamarle así, ¿sí? Que no es nada grato llamarle de esa manera, ¿sí? Y se evitaba mucho este cúmulo de olores, ¿sí? Olores ambientales. Y había forma, cuando los reclamaban, ahorita vamos a platicar de cómo se puede reclamar un cadáver que ya ha estado en una fosa común. Cosas, ¿sí? Situaciones, ¿sí? Que digo, ya se percibe ese olor, ¿ah? Y donde está actualmente el INCIFO o Servicio Forense de la Ciudad de México es muy moderno, ¿sí? Uno de los más modernos en América Latina, ¿sí? Realizada con proyectos planos de asesoría de países europeos, ¿sí? Y esto no se dé a ciencia cierta porque, bueno, pues yo tuve mucha amistad, ¿sí? Y acercamiento con el subdirector de la, del INCIFO, ¿sí? El doctor Macario Susano Pompeyo, que en paz descanse, ¿sí? Es una persona muy agradable y que fue parte del diseño y la construcción de esta instalación. Muy moderno, repito, muy moderno, muy funcionable, ¿sí? Con un espacio suficiente para cadáveres, muchas gavetas. Por lo menos vas a poner una, bueno, en cualquier ciudad violenta va a ser insuficiente un espacio. Y vamos a poner aquí como para unos 100 cadáveres, ¿sí? Y como trabajan nuestros forenses, que la verdad pues son buenos, ¿sí? Somos muy buenos en la investigación, ¿sí? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué no sacamos a tiempo el trabajo? Por falta de recursos, por falta de capacitaciones, por falta de personal. Eso es lo que retrasa a la investigación en México, la investigación forense en México, y que ocasiona estas situaciones. Aparte, ¿sí? Aparte de no cubrir el perfil. Son cargos que siempre lo diré y lo tallaré y lo debatiré. Son cargos a los que deben de llegar personas con el perfil idóneo. Decir ser médico y específicamente para ser médico forense, perito forense, debe ser médico patólogo, porque recordemos que la necropsia es el procedimiento quirúrgico o necrocirugía para encontrar la causa real de muerte. Y el patólogo es un especialista en enfermedades. Y tampoco lo reúne esta persona. Y muchos directores que he conocido no eran médicos, especialistas en medicina forense, pero no eran patólogos. Pero sí hay patólogos, sí hay patólogos ahí dentro de. Independientemente, ¿sí? Dentro del personal del Servicio Médico Forense del INCIFO, del que nos referimos, hay gente muy capacitada, o hubo gente muy capacitada, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que reunía todos los requisitos para ser nominados para ocupar el cargo de director. Pero aquí viene el famoso pero de todas las instancias gubernamentales, y que también lo hemos mencionado siempre, si no tienes un padrino político, si no entras, vamos a llamarlo así porque así debe de, creo que así es el funcionamiento,
Si no estás dentro de la corrupción, no avanzas. Eres un político, el que no tranza no avanza. Y es lo que se está viendo. Siempre se ha visto, pero hoy creo que es mucho más, ¿no? Les conocemos, pero vamos a investigar la relación más directa entre el presidente del tribunal con este doctor que impuso como director. Y además trae a su asistente personal o a su secretario personal, este director. En ningún lugar, en ninguna ley, en ningún artículo, en ningún reglamento, se dice que el director debe de traer un secretario particular o asistente particular, pero lo traen. ¿De dónde vienen sus honorarios? Pues del erario, ¿eh? Del tribunal. El tribunal paga y ya le incluyeron a un asistente privado. En la historia de los directores del Servicio Médico Forense se había visto semejante situación. ¿Y esto con quién? Con aval de quién? Del superior, que es el presidente del tribunal. Y esa no es otra cosa, reiterando y redundando, que corrupción. Por eso pasa lo que sucede. Y sucede lo que está pasando. Si no se respetan los artículos de la ley, o por lo menos, lo menciono, lo reiteramos, por la humanidad vamos a darle tiempo considerando la idiosincrasia, la desatención del mexicano para con sus familiares. Vamos a darle 3 días para que lo reconozcan, lo reclamen. Vaya, 15 días. Ya exagerando, un mes, pero los sacamos, los llevamos a la fosa común para evitar la descomposición, evitar que, eh, que se saturen estos servicios. Si ya se llenaron las gavetas, indican que ya, y esto está creo que está en el video que se expuso, ya hasta cadáveres hay en el piso. Las gavetas son insuficientes, que se están acumulando ahora en el piso. Y si en las gavetas no están en las condiciones de refrigeración adecuadas, menos en el piso. Por mucho frío que haga, muy frío esté el clima, va a haber descomposición. Al avanzar el proceso tanatológico de descomposición, se liberan líquidos y líquidos y humores corpóreos, es decir, olores. Entonces, imagínense, ¿sí? Un olor de esa naturaleza. Comentan trabajadores, técnicos, administrativos, que ya está siendo insoportable este olor dentro de las instalaciones. Repito, martes pasé por ahí y sí ya se percibía. No es nuevo, pero hoy es más notorio. Y hay mucho inconformismo de las bases del CEMEFO. Porque pues ellos quieren ser partícipes y mencionar y promover al que tenga mayor capacidad, ¿no? Y experiencia y conocimiento. Pero siempre les han impuesto a los directores. Incluso el martes y el miércoles, no es cierto, ayer. El martes había ahí me parecía que iba a haber un plantón frente al CEMEFO y la ciudad judicial. Ayer también hubo un plantón, pero ayer antier fue del metro, pero todos modos hay, todo es confluye, ¿sí? 15 días, una semana, y lo llevamos a la fosa común. Los van a identificar, los van a reclamar.
El argumento de este doctor es que dice que si se van a la fosa común no van a ser reclamados, la familia no los va a poder reconocer. Y eso me conduce a otro, por lógica, a otro contexto. Desconoce el ambiente forense este señor. Porque hay muchas formas, como ya lo mencionamos, muchas formas de identificar, de devolverle la identidad a un sujeto. ¿Sí? Sujeto, sujeta, como acostumbro mencionarlo, sin ser despectivo. Le devolvemos su identidad con todo lo que recabemos. Por eso somos investigadores. Para eso trabajamos en donde trabajamos. ¿Por qué? Porque nos preparamos, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, ¿sí? Los medios tal vez no, pero nos los proveemos, ¿sí? Y al hablar de que no hay medios, es decir, no hay reactivos, no hay material para el trabajo. Entonces muchos nosotros ponemos de nuestro erario, de nuestra bolsa para trabajar, para hacer bien las cosas. Y nos ha funcionado, la verdad que nos ha funcionado. ¿Sí? No atendernos a lo que no nos, a lo que nos puedan proporcionar, que no es nada. Hablando, como dicen en el rancho, hablando de plata no es nada. Te dan una vez al año y hasta que se te acabe y se te acaba en un mes ya no hay más. Tienes que cumplir cada año. ¿Sí? Pero hay forma de identificar, repito. ¿Sí? Para eso existe esa materia, disciplina, procedimiento, método, metodología, que se llama métodos o sistemas de identificación. Y aquí entran todos, desde la grafología, grafoscopía, antropometría, antropología, estomatología, odontometría, palametoscopía, permatoscopía, eh, rugoscopía o palatoscopía, retrato hablado, media filiación, retrato robot, retrato en 3D, reconstrucción escultórico-facial. Hay muchas formas de identificar a un sujeto para poderlo entregar a sus deudos o, cuando lo reclamen, fotografía forense, muchas formas de identificación, repito, ¿sí? Y que son aplicables. Unos son más baratos que otros. Ahora, ahí está la otra cuestión a la que ya todos recurren, ya dejando un tanto en desuso estas formas de identificación que estoy mencionando. Ahorita ya todo el mundo quiere identificar por DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, mencionado como el más efectivo, ¿sí? Que tiene ninguno es al 100, ¿eh? Todos tienen 99, ¿sí? Y el ADN es uno de los más efectivos mencionados, ¿sí? De identificación. Tiene un 99% de certeza, igual que los otros. La estomatología tiene un 95%. Y pudiera tener más asertividad si los odontólogos, los colegas, proporcionaran los datos, hicieran bien su trabajo, su historia clínica, todo lo que confluye, que ya en otro momento vamos a dedicarle una plática a la odontología forense. Bien, aquí tenemos algunos comentarios, vamos a darle lugar a estos comentarios. Esperemos que sean más, luego ya no estoy aquí solo. Y como no soy mucho de acá de mover el aparatito dispositivo, dice Miriam Cruz, saludos, un gusto escucharlo, gracias Miriam, siempre con temas súper interesantes. Bueno, tratamos de darles temas de interés, de conocimiento, que la gente se entere de lo que puede hacer, lo que puede hacer, que no puede hacer, a dónde ir para que se le atienda, y todas esas situaciones.
Emilio Torres Parra, un saludo, gracias Emilio, coacalco.com, saludos, un gusto seguirlo, gracias coacalco.com, siempre pendiente, siempre aquí al pie y al orden, dicen texcoco.com, saludos desde Texcoco, van hasta allá los saludos, ecatepec.com, saludo y éxito, gracias por tus parabienes, siempre hemos sido exitosos y seguiremos siendo exitosos, así como ustedes lo son. Alejandro García, excelente programa, saludos, gracias Alejandro. Y bueno, debe de haber más, pero acá ya no lo puedo recorrer, ¿sí? Así que si desaparecen y ahorita los buscamos para darle más. Y acá nuestra fuente creo que no se ha conectado, nos hubiera gustado, todavía hay tiempo, ¿sí? Unos minutitos más para platicar, si se quiere aportar, ¿sí? Pero bueno, vayamos al retorno al tema, ¿sí? Les decía que esto se puede identificar hasta no se hayan ido a la fosa común. Vaya, si la Ley General de Salud me refiere que debo de estar 48 o 72 horas, ¿sí? en lugares expuestos para ser identificado y por cualquier medio, la identificación, recién la identificación de un cadáver de sujeto sujeta, sujetito, sujetita, empieza desde que ingresa al anfiteatro o al servicio médico forense. ¿Cómo funciona esto? En el caso de la Ciudad de México, el cadáver en primera instancia se lleva a la alcaldía, al anfiteatro de la alcaldía. Ahí el médico legista va a hacer la media afiliación junto con su criminalista. Posteriormente, después de realizar este tratamiento, se va a ir al servicio, al INCIFO, al Servicio Médico Forense, que depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para realizarle la llamada necropsia o autopsia. Para los que estén familiarizados con el término autopsia, es lo mismo que necropsia, o viceversa, necropsia es lo mismo que autopsia. ¿Sí? No cambian, nada más en el sentido etimológico, pero en la práctica es lo mismo. También a este procedimiento se le conoce como necrocirugía o necropsia, sí, necrocirugía, necropsia, necrocirugía, eh, autopsia, ¿cuál otro se me va? Hay otro, ¿sí? Pero con estos son suficientes con los que se conoce a este procedimiento para determinar la causa real de muerte. Y hay varias técnicas, por lo menos no varias, son 4 técnicas para realizar los cortes, es decir, las incisiones en el cadáver, porque no podemos hacer cortes a lo que yo quiera. Hay técnicas. Y eso es parte de respeto al cadáver. No puedo hacer cortes de más o cortes porque aquí quiero cortarlo, no. Si yo incurro en ese sentido, estoy incurriendo en un delito y debo de ser sancionado por la autoridad. Ya como médico forense, ya para realizar la necropsia, dependiendo de la condición física o destrucción de tejido o el estado en que llegue el cadáver, se elige el tipo de técnica para hacer la necropsia, que pueden ser cualquiera de estas 4 temas, el NI y el T, dentro de las 4 que existen, para evitar dañar más el cuerpo. Repito, si yo hago cortes de más, estoy incurriendo en un delito, aparte de no respetar la integridad de un cadáver, independientemente de cómo llegue. No debo de degradarlo más, no debo de destruirlo, sino mi función es preservarlo lo mejor, lo más completo, ¿sí? Lo más íntegro posible. ¿Sí?
y es donde se elige la técnica. Hay una que se llama estética, que es la necropsia en U o en columpio. Eso con el objeto de, repetimos, de no dañar el rostro, de no dañar más la parte anterior del tórax. ¿Sí? Ya la elegimos en su momento. ¿Sí? Y desde ahí empieza la identificación del cadáver. ¿A través de qué? De la descripción de la llamada filiación del cadáver, del sujeto, de la persona fallecida. Y esta media filiación consiste en describir la forma de cara, redonda, cuadrada, rectangular. No lo creerán, pero hay como 8 tipos de caras. Tal vez algunos autores manejan hasta 12. Cara romboidal, cuadrada, rectangular, redonda, oval, de diamante, incluso hay algunos que lo llaman de diamante. Pero bueno, son formas, son términos con los que se puede describir, ¿sí?, a una persona, con la que se puede realizar un retrato computarizado, un retrato robot. ¿Sí? Forma de cara, tipo, color de cabello, ¿sí?, qué tipo de inserción tiene, es decir, el nacimiento del cabello a partir de la frente, si es largo, si es corto, si es negro, castaño, ondulado, lacio, arrape, con calvicie, qué tipo de calvicie, frente, alta, baja, ancha, regular, media, cejas, rectas, arqueadas, depiladas, ojos, forma, tamaño, grandes, chicos, medianos, forma, ovalados, rasgados, oblicuos, nariz, recta, ancha, chata, son los términos coloquiales que conocemos. ¿Sí? Base ancha, nos dicen base, nariz aguileña, ¿sí?, respingada, boca, chica, mediana, grande, labios, delgados, medianos, gruesos, orejas, chicas, medianas, grandes, lóbulos, adheridos, lóbulos libres, perforaciones, piercings, cuántos y de qué metal, de qué material son, si hay perforaciones no utilizadas en los oídos. Todos esos son elementos de identificación y todo eso se hace en el anfiteatro, todo eso lo hace el médico, lo hace el criminalista. Ahí empieza ya la identificación del sujeto. Talla o estatura, cuánto mides de altura, unos 60, unos 50, 70, 80, tu complexión, si eres delgado, robusto, obeso, obesidad mórbida, cuánto pesas, qué es lo que nos va a dar el índice de masa corporal de acuerdo a qué telet. Eh, la identificación odontológica, cuántos, si tienes tu dentadura completa, es decir, de 28 a 32 órganos dentarios, si te falta algún diente, alguna muela, algún premolar, algún colmillo, si te faltan más de uno o más de dos, ¿qué órganos son? ¿Son muelas, son dientes, son colmillos? ¿Qué forma de arcada o de mandíbula tienes? ¿Qué forma de maxilar tienes?
profundo o superficial, si tienes alguna amalgama puesta, alguna resina, es decir, alguna muela o diente tapado, si tienes dientes con caries, si tienes un diente o varios dientes chuecos, si tienes frenos o ortodoncia, si traes algún puente o prótesis removible, metálico o plástico, acrílico, si traes algún puente físico, un puente fijo, de qué material, porcelana, circonia, acrílico, metal, qué tipo de corona, corona tres cuartos, corona antiestética, corona estética, todo eso, todo eso uh, va a confluir, ¿sí? El bigote en el caso de los hombres, también, ¿por qué no decirlo? En cualquier caso, presencia de vello capilar, barba, bigote, si está recortado, si está descuidado, porque todo esto nos lleva, hablando de la estomatología, ¿sí? Nos lleva a ver la calidad o la probable posición socioeconómica del cadáver. Si trae un material porcelanizado o un material considerado de alta gama, pues entonces vamos a suponer que este sujeto o sujeta es de una clase social alta, ¿sí? Sin olvidar algunas otras circunstancias. Y aquí es donde entra la clasificación que el odontólogo debe de conocer: odontología casera, odontología comercial, odontología de excelencia. Repito, ya algún día me pondré de acuerdo con Gaby para hablar acerca de dedicarle un programa a la odontología como sistema de identificación y los líos en que se puede meter una mala praxis. Las características adquiridas como cuáles, bueno, ya dijimos uno, los piercing, los aretes, las arracadas, los expansores, ¿sí? Las otras adquiridas son los tatuajes. ¿Qué tipo de tatuajes? Recordemos que la criminología los clasifica y hay una clasificación criminológica de los tatuajes. ¿Qué tipo de tatuajes son? ¿A cuántas tintas están? ¿Qué forma, figura? ¿En qué partes del cuerpo? Brazos, espalda, pecho, antebrazos, dedos, falanges, dorso, en pies, en piernas, anterior, posterior, en muslos. Todo esto se describe, todo esto se hace, todo esto es una forma, un método de identificación, ¿sí? Y todos reunidos nos van a dar la identidad del sujeto. Y cuando se van a reconocer, pues ya tenemos reunidos todos estos elementos. Aquí nos faltaba algo importante también: descripción de ropas. ¿Qué tipo de ropa llevaba el día de la desaparición o cuando se le vio por última vez? La verdad que si recuperamos la ropa con el cadáver, la vamos a describir, ¿sí? Tipo de tela, color, diseño, modelo, etiquetas y talla. Tanto la ropa exterior como la ropa interior. No importa cuántas prendas lleven: chamarra, sudadera, playera, camiseta, camisa, todas, cada una se describe. Si no tienen etiquetas, hay muchas cosas, no sé en qué estado de uso se encontraba la ropa,
no los daños ocasionados por el hecho, sino el estado de uso. Etiquetas de tintorería o de servicios de lavado, todos esos son elementos de identificación. Muchas veces, y bueno, no sé, son costumbres, actitudes de comprar una prenda y le quitan la etiqueta. Que porque es molesta, y sí, muchas veces es muy molesto una etiqueta en la prenda. Y se la quitan, se la cortan, la quitan. Pero pues no deberían hacerlo porque es un medio de identificación. Sí nos sirve, a nosotros sí nos sirve para identificar. ¿Sí? Y todo esto lo reunimos en nuestra intervención, en nuestra participación como forenses en, en nuestro trabajo de investigación. Ya una vez reunidos estos, se toman las fotografías. Y habrá alguno que pregunte, bueno, si van destruidos, sí, muy destruidos del rostro, de la cara, tomamos entonces, si no tenemos los medios o no lo queremos hacer o no nos indica realizar el retrato computarizado, ¿sí? Con la ayuda de la antropología, de la odontología, si no nos autorizan, no tenemos el medio para hacer un retrato computarizado con los elementos que tenemos del cráneo y del rostro, pues nos vamos con los demás elementos, ¿sí? Corporales, es decir, tatuajes, ropas, marcas adquiridas, marcas congénitas, que tengamos, que logremos recuperar del rostro, cráneo y del resto del cuerpo. Y las prendas de vestir, naturalmente. Eso también ayuda, ¿sí? Nos disminuye un tanto el porcentaje, pero nos da positividad muchas veces, ¿sí? Bien, y esto no influye, ¿sí?, en que no pueda ser reconocido un cadáver, aunque esté en la fosa común. Cosa que el director del CENMEF, del INCIPO, trata de evitar. No los quiere llevar a la fosa común porque nos van a identificar. Sí hay forma. Y nos evitamos el estar juntando cadáveres, acumulando olores y líquidos corpóreos, poniendo en riesgo la salud del personal forense, del personal administrativo y de la población, ¿sí?, vecinal de aledaño a este local, a este instituto. Y si se puede. O no lo quiere hacer o no sabe el protocolo. Y en ambas cosas es grave la situación, ¿sí? Deberían, ¿sí?, y aquí lo digo, deberían de hacerle una visita. Salubridad. Solo el Poder Judicial, porque pues, depende del Poder Judicial. Pero Salubridad debería de hacerle una visita y aplicarle el reglamento. Porque no es posible que tenga tantos cadáveres, aduciendo que no se van a identificar. Que primero hay que identificarlos, hay que entregarlos a los que se identifican. Y en ese contexto quiere que todos se identifiquen, cuando a veces no es posible, por las circunstancias ya mencionadas y por muchas más. Que cumpla con el reglamento de irse a la fuerza común. Si hay algún reclamo posterior, 2, 3, 4 hasta años, se puede recuperar ese cadáver o esos restos óseos que están en la fosa común. Porque hay forma, repito, hay forma, ¿sí? Bien, ya registramos, y se le tomaron fotos, y registramos todos estos datos que mencioné en una forma muy generalizada, y se van sumando, se van acumulando en el expediente. Todos los cadáveres de los semejos tienen un número de expediente, que no es el mismo de la llamada carpeta de investigación, ese es diferente, ¿sí?
Esa carpeta, este registro de carpeta de investigación, obra en los juzgados, en el Poder Judicial, y el expediente de cadáver se queda en el registro del servicio forense. Con lo cual van a hacer, ahí va a quedar ese expediente con ese número de registro, y cuando se haya identificado el cadáver, se va a la reserva ese archivo. Ya, se identificó el cadáver, se va a la reserva. Cuando no se ha identificado, ese archivo queda abierto, ese expediente queda abierto. Cuando van a reconocerlo, ya no hay cadáver, ya se fue a la fosa común, por decirlo. ¿Qué es lo que procede? Se recaban mediante entrevistas con los deudos, con los que están requiriendo, se recaban datos de los que ya mencionamos. Por ejemplo, ¿recuerdas qué ropa llevaba ese día que desapareció? ¿Recuerdas si iba en algún vehículo? ¿Qué tipo de vehículo? ¿Recuerdas si tenía algún tatuaje y en qué parte tenía ese tatuaje? Si tenía un puentecito, si tenía una muela tapada, si le faltaba un diente, una muela, si estaba chimuelo, como dice la gente. ¿Cuáles dientes? O si tenía alguna dientecito chueco. Todo eso que recuerde la persona que, que va a reclamar el cadáver, lo cotejamos con el expediente ya formado. Y vamos sacando puntos de confronta, de similitud, y vamos reuniendo. A mayor número de puntos coincidentes, nos acerca la positividad. ¿Sí? ¿Qué tipo de ojos tenía? ¿De qué color era su iris? El tipo de cabello, tipo de cara, en el caso de que sean íntegros, ¿sí? Sino con todo lo demás. ¿Sí? Y además, ¿sí?, de que se les hace un brazalete. Una vez realizado este expediente con todos estos datos ya mencionados, se le da un número de registro que se agrega, bueno, se agrega al expediente con las fotografías, toda la descripción, ¿sí?, todas las pruebas que se le hayan realizado en el caso de la toxicología, o sea, todo un protocolo. Y este número de registro del expediente de SEMEFO se anota y se resguarda en un material, pues, perdurable, ¿sí?, que puede ser plástico. De hecho, los que he visto que se usaban en el municipio y aquí en el estado eran de plástico, como los brazaletitos que dan en los hospitales de cirugía, ¿sí? Se introduce el número de registro del expediente del SEMEFO y se le pone en un pie, en la muñeca, en el tobillo, o sujeto a un dedo, al dedo gordito, ¿sí?, del cadáver que se va a la fosa común. Recordando que en la fosa común no te dan un ataúd, te dan una bolsa. Y ahí ese cadáver lleva su brazalete con su número de registro, para que en su caso, si después es reclamado a los 15 días, 20 días, 3 meses, 7 años, se tiene registrado con las características que se cotejan, los datos que del reclamante con lo que tenemos en el expediente, checamos los puntos de coincidencia y nos vamos a la exhumación. Y en la exhumación
que es el desenterramiento de cadáveres, debe de ser esta exhumación por un orden judicial. Hay diferentes tipos de exhumación legalmente, ¿eh? También habríamos que platicar de cuándo procede una y cuándo procede la otra. Lo quieren reclamar, ya se ubicó en el mismo expediente, está el lugar o la ubicación de la fosa común a donde fue llevado ese cadáver. Y en la Ciudad de México, hasta que yo tengo conocimiento, nada más había dos grandes fosas, o dos fosas comunes en la ciudad. Una ubicada en el Panteón Dolores, que están Constituyentes, y el otro en el Panteón de Iztapalapa. Que por cierto, me tocó hacer exhumaciones en el Panteón Dolores. Y aquí decía que es tan penetrante el olor de un... Es más penetrante el olor de un cadáver exhumado, con tejido, es decir, en estado de putrefacción, al olor que desprende al exterior. ¿Sí? Muy penetrante, hasta 2, 3 días tienes la sensación de que hueles a ese olor de cadáver exhumado. Y esto es lo que se debe de hacer, porque este es el protocolo de identificación, de conservación, preservación de un cadáver, atendiendo al respeto que se debe de tener, y esto es parte de ese respeto de tratamiento de cadáveres. No dejarlos amontonados, no dejarlos en el piso hasta que sean reclamados. Repito, va a haber circunstancias en las que no van a ser reclamados, por lo ya mencionado, para evitarse verse involucrados en líos, en situaciones legales. Pero generalmente siempre los reclaman. ¿Por qué? Porque el sentido humano, el sentido ético, ¿qué vas a llamarlo por su nombre? El sentido religioso, moral de las personas, y lo dicen, por eso tenemos a las madres buscadoras, por eso tenemos a mucha gente que dice que, bueno, no descansa y lucha durante muchos años, hasta que llega a morir sin tener un resultado, porque es cierta la verdad, prefiero saber que está muerto porque sé en dónde está, a no saber si vive o no vive, es decir, los desaparecidos. Y eso es una descarga emocional de paz para las personas deudas. Que si a los 7 años, 5 años, le identifican y ya está en la fosa común, en ese momento ya serían restos óseos, pero coinciden los elementos, ¿sí? El número de brazalete, el número de registro, pues ya el deudo se va con esa paz interna que sabe que su ser que buscaba, pues ya lo encontró en diferentes situaciones. Pero eso se debe hacer. Ese es un protocolo de tratamiento, preservación y conservación de cadáveres. Y se puede hacer. Y se hacía. Que no se haga será por situaciones, repito, que no se quieren, por desconocimiento o por el proceso de corrupción. Dicen que no hay presupuesto. Estoy consciente de eso, que no hay presupuesto, que no les hacen llegar. Y si les hacen llegar el presupuesto, pues no llega, no se destina a lo que debe de estar destinado. ¿Sí? Incluso creo que este doctor fue alumno de un doctor, ¿sí? Que tiene mucha trayectoria, ¿sí? Mucha trayectoria, y que reúne todo el requisito para haber sido nombrado, ¿sí? Director. Repito, no importa la juventud, porque puede ser muy joven y tener todo el conocimiento y mucha experiencia.
Lo que no se vale es que tenga muchos títulos en el caso de que los tenga. En este caso no tiene nada el señor, es médico y no sabemos si tiene cédula. Pasó en un caso también de un antiguo, no muy lejano, director del CEMEFO que no tenía ni cédula, que se la entregaron, llevaba como 20 años de director y la cédula la obtuvo en la pandemia. Por antigüedad se la dieron, porque ya ni por conocimiento. Entonces, ojo con el Poder Judicial, no con otras instancias, porque no es posible, ¿sí?, que sigan eh, no es posible que se sigan haciendo estas imposiciones de directores cuando son importantes, importantísimas para el buen funcionamiento de la justicia. Y si están hablando de las reformas al Poder Judicial que ya se realizaron, y siempre lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar una vez más y las veces que sean necesarias, en qué rubro están contemplando al personal pericial, que es el encargado del esclarecimiento de los hechos. Tu Poder Judicial juzgas y sentencias y das la cara, pero ¿quién hace el trabajo de investigación? Llámenlo como quieran, trabajo sucio. A mí me lo dijeron muchas veces. Que hago el trabajo sucio porque trabajo con putrefactos, con cadáveres, son personas. En su momento fueron como tú, como yo, pero no nos proporcionas todo lo que necesitamos para nuestro trabajo. ¿En dónde está la reforma judicial entonces? Si se están reviviendo casos por el rezago, por esas condiciones, casos de hace 30 años que ya está el perito, ya falleció y se están reviviendo casos de malos procesos. A esas instancias hemos llegado por esta corrupción imperante, imposición de personas no capacitadas que no cubren el perfil y que son cargos políticos, pero que muchas veces estos cargos políticos son perdurables, permanecen por años con eh, las mismas condiciones, las mismas fallas, el mismo desconocimiento, el mismo maltrato. Y también me refiero a que es, aparte de que no conoce, de que no sabe dirigir, porque no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia este doctor, es un déspota que trata al personal femenino, y no voy a mencionar las palabras con las que se refiere, ¿sí?, porque pues sería, sería que yo cayera en el juego también de decir, bueno, que también me gusta, no, es una ofensa para el personal femenino que trabaja en el CEMEFO, ¿sí?, y que depende de este señor, que es personal de este señor, pero que las trata. Hay muchas quejas, ¿sí? Repito, no voy a repetir las palabras que las tengo aquí, no voy a repetir las palabras, no voy a dar lectura a cómo se refiere a este personal. Digo, que se haga una investigación porque tiene un secretario o asistente privado, si la institución proporciona todo el personal que se requiere para el desempeño de las labores. Pero este secretario particular, pues el nombre lo dice, particular. Había que hacer una investigación de cuánto está ganando este señor, cuánto está desviando del presupuesto para pagar a su secretario particular, todo lo demás. Incluso hay un video, no quiero retirarme sin comentar que hay un video realizado por un periodista, ¿sí?, que no voy a demeritar el video, ¿sí? La investigación está bien. De hecho, se comenta casi lo mismo que estoy diciendo yo, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo, ¿sí?, lo que sí voy a decir es que las imágenes que pasan en ese video no son, están difuminadas, ¿sí?, pero se alcanza a apreciar que no son imágenes del interior del CEMEFO. Porque yo lo conozco,
y no corresponden, ¿sí? Eso no demerita la investigación, al contrario, ¿sí? Porque en el mismo video el reportero, ¿sí?, menciona que no se permite el acceso a personas ajenas que no sean del servicio, y eso es cierto. Tenemos que registrarnos, todos, personal adscrito o no adscrito, tenemos que registrarnos. Y cuando hay, tenemos que recibir a alguien, no, vamos a visitar a alguien, tenemos que registrarnos para identificación y autorización de la persona a la que vamos a ver o a quién vamos a recibir. Por eso digo, vi el video y las imágenes no corresponden. Están difuminadas, pero no corresponden. Y quizás un tanto para darle mayor impacto, pero de que están amontonados y de que están en el piso los cadáveres, eso es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es información dada de una fuente interna. No vamos a mencionar sus nombres, pero son fuentes internas, ¿sí? Entonces algo se debe hacer y aquí vuelvo a reiterar, ¿sí? Durante años hemos propuesto o comentado, tal vez no propuesta, ¿sí?, de que se hiciera una huelga de forenses. En el INCIFO hay personal sindicalizado, pero ese sindicato es del Poder Judicial. Caemos en lo mismo, ¿no? Quisiera una huelga, ¿sí?, un paro de 24 horas de forenses. Llámese fotógrafos, criminalistas, todos los que trabajan, todos los que son peritos. Un paro de 24 horas. ¿Qué sucedería con un paro de peritos, un paro de forenses 24 horas? Lo estamos viendo. Descomposición de cadáveres, riesgo de salud para la población, riesgo de salud para el personal, que ahorita existe un alto riesgo, siempre ha existido porque no les dan elementos de protección, pero ahora con esto que está sucediendo, que ya no caben en el CEMEFO los cadáveres, hay un gran riesgo de salud, infecciones, contaminaciones. Recordemos que un cadáver putrefacto despide muchas sustancias tóxicas. Y si no tienen la protección y están ahí amontonados sin ningún protocolo de preservación, ojo con salubridad. Desde aquí hacemos un atento llamado a salubridad para que haga una revisión, ¿sí?, a esta institución y se haga una investigación al director, porque creo que no conocen nada. Hasta me atrevería a decir que no es ni forense, que es médico. No tiene nada malo que sea médico, pero si va a ocupar un cargo que se requiere el conocimiento, por lo menos el conocimiento de qué es lo forense, eso sí está grave, ¿sí? Muy, muy grave, ¿sí? Entonces ahí está el atento llamado, ¿sí?, ya sin necesidad de que haya una huelga, un paro de forenses, ya lo estamos viviendo, ya hay acúmulo de cadáveres y el personal no puede trabajar porque no tiene los elementos, no tiene el equipo. Recuerdan que un tema que para mí fue aspecto psicológico, el de los pinchazos, porque no hubo como tal. Dicen en las horas pico del metro. Cuando son horas pico del metro, vas como salchicha, vas como muégano, todo ahí pegado. Un movimiento de un pinchazo, no te, criminalísticamente no te da tiempo ni de guardar ni de voltearte para guardar el objeto punzante. Entonces fue una psicosis. Y enviaron muestras de esos supuestos pinchazos de personas pinchadas al análisis toxicológico, al CEMEFO. ¿Saben cuándo se hicieron? Nunca, porque no había reactivos. No había reactivos, no tiene el CEMEFO, está en su peor etapa de vida.
de existencia en las nuevas instalaciones, que no son muchas, que están unos 20 años, y el personal no tiene la capacidad. Hay mucho personal nuevo que no tiene la capacidad, porque no tiene la capacitación. Pero independientemente de todo eso, no hay insumos, no hay presupuesto para, o es lo que hacen saber, que no hay presupuesto para la suministración de los insumos. Yo digo que hay corrupción, porque el presupuesto sí debe de, siempre se destina y sabemos se destina. Poco o mucho no sabemos, pero vamos a investigar qué presupuesto se le destinó al servicio médico forense o INCIFO y a dónde se va. Porque no tienen los insumos necesarios. Vaya, ni guantes desechables tienen para trabajar. Ojo con las autoridades, ¿sí? Para la fiscalía, ¿sí? Que si bien es parte de la procuración e impartición de justicia, pues es muy independiente, descentralizado del Poder Judicial. Ahí estaría excelente que se hiciera una investigación a este personal y, ¿por qué no?, también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, apellidado Guerra, ¿sí? Y por ahí que se dediene un poquito a la muerte del abogado ejecutado a la salida del tribunal. Venía de verlo, venía de ver al presidente. Yo nomás lo digo, ¿sí? Y no me quiero suicidar, pero si me suicido no fue por mi voluntad, ¿sí? Yo nomás pongo esto en la mesa, ¿sí? Somos muy esa es la investigación, ¿no? Esa es la investigación. Bueno, sí, pues aquí un último saludo, dice Gaby Rojas. Qué buen tema, doctor. Hace falta más información de este tipo. Se extrañó a la tocallita Gaby. Pues sí, se extrañó y seguirá extrañando. Ojalá ya la tengamos, que se encuentre bien y la tengamos para acá la próxima semana. Hoy no está ella, le iba a platicar, le iba a proponer que creáramos un formato de temas de mucho interés, porque hemos ido dejando, hemos ido anunciando unos temas aquí y después ya nos sale otro más, y no dejamos. Le quería proponer que a Gaby que hiciéramos un rol, ¿sí? Durante la semana reuniéramos la investigación, para hablar del tema, ¿sí? Sin desviarnos, ¿sí? Y bueno, pues yo aparte de estar aquí de comentarista, ¿sí? Repito, tengo alguna trayectoria como analista, ¿sí? Y también me gusta andar en el campo, me gusta andar reporteando, ¿sí? Cuando veo algún tipo de situación en esta o creo que sea de interés, voy, me acredito y sigo la información. Bien, pues a unos minutos, ¿sí? A unos minutos de nuestro horario, pues ya nos vamos, ¿sí? Ya nos vamos, ya nos vamos. No sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Iba a decir un buen día del amor y la amistad, pero eso hasta la próxima semana, pero bueno, de todos modos, sigan preservándose, sigan visitándonos, sigan teniendo un día bonito, en compañía de quien quiera, pero que sea bonito, ¿sí? Y no se olviden de su programa Voces Criminales, aquí síganos, apóyennos y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes, previo al día de San Valentín, a ver, a ver qué tema interesante. Sería bueno hablar de un tema, de temas históricos o temas que se hayan ocasionado relativos o con relación al Día del Amor y la Amistad. Que tengan un excelente fin de semana y nos despedimos. Su comunicador, Marcelino Moreno Nieves. Excelente fin de semana y mejor segundo mes del año. Hasta luego. En cabina.